Estaba un papá lavando su auto con su hijo y cuando terminaron le dice el hijo: oye, papá, ¿y no podríamos haber usado una esponja? La humildad es esencial para que seas más feliz. Humildad es poner los pies sobre la tierra. Por ejemplo, los seres humanos estamos conformados por elementos que hay en este planeta Tierra y al morir nuestros cuerpos se degradan para volver a los elementos de la Tierra. Fíjate cómo el término humildad, humedad y humano se parecen mucho, porque su esencia es el barro. Cuando una persona soberbia o altiva es humillada, no es más que un acto de justicia para que reconozca sus limitaciones humanas. Ojo, no estoy justificando para nada que se pisotee la dignidad humana. Solo que es importante que tratemos de evitar las ideas falsas que nos han dicho acerca de la humildad. Porque mucha gente piensa que pobreza es igual a humildad, o que evitando la humildad puedes ser más feliz. La humildad no es convertirte en el tapete de alguien, eso es un ídolo falso. El corazón de la humildad está en reconocer tu imperfección, que no lo sabes todo, que tus opiniones pueden estar equivocadas, que no eres el centro del universo, que puedes cometer errores, que no ves la realidad con claridad y que es posible que desvíes tu camino y tu conducta. El problema con la falta de humildad es que tu carácter se vuelve soberbio y altivo. De ahí viene la complacencia y la arrogancia para llevar a cabo actos que pueden derivar en un desastre y en daños incalculables para tu vida. Pero con la humildad puedes ser capaz de comprender la realidad, de identificar tus debilidades, corregir o compensar tus errores del pasado y evitar cometer errores en el futuro. Si aprendes a ser humilde, podrás darte cuenta de tus limitaciones y sobre todo podrás identificar tus alcances. ¿Cuáles son aquellas áreas de tu vida en las que eres realmente excelente? Para que te enfoques en aquellas cosas en las que puedes llegar a ser sobresaliente y dejes de perseguir aquellas cosas en las que no, para que puedas trabajar en equipo con otras personas. Si tienes humildad, te vas a dar cuenta que no eres la persona más inteligente entre quienes te rodean. Quizás notes que haya conceptos o ideas que comprendes mejor que otras personas, pero con humildad te vas a dar cuenta que puedes complementar a los demás con tu forma de ver la vida. Si quieres amigos, puedes usar la humildad para ser una buena amiga de ti misma. Por ejemplo, si llegas a tener un pensamiento de una maldad o de hacerte una recriminación o un reproche, hazte primero la pregunta de qué consejo le darías a algún amigo que se sienta como te estás sintiendo. Cuando hayas elaborado ese consejo, aplícalo contigo. Si tienes humildad, te vas a dar cuenta de la gran cantidad de prejuicios y presuposiciones que aceptas todos los días y que son ideas falsas de lo que en realidad ocurre. La humildad te permite reconocer con claridad el valor de nuestra propia importancia y que tus opiniones pueden no ser las más cercanas a la realidad. A veces, tener una opinión de ti mismo distinta a la realidad te puede traer ciertos problemas de percepción y de ego. Si desarrollas la humildad, dejarás de especular acerca del futuro. Además, esto te permitirá darte cuenta cuando tu pensar, tus palabras y tu conducta no coinciden en cualquier asunto. Con humildad, puedes ver la vida con más claridad y puedes aprender a distinguir el engaño y la mentira, para que los puedas separar cuando se te presentan. Con la humildad vas a ser más prudente y tu vida tendrá más moderación. Así podrás considerar las oportunidades y los riesgos que se te presentan y las consecuencias de tus actos. Si llevaste a cabo la primera semana, hoy deberías tener una hoja con anécdotas interesantes en 7 días en los que decidiste ser feliz. Te habrás dado cuenta con la experiencia de la importancia de llevar a la acción las ideas y que no debes esconder tu conocimiento para tu disfrute exclusivo, sino que hay que sacarlo y compartirlo con otros. Nada de lo que ocurrió volverá a ocurrir. Fíjate cómo, aunque hayan sido malas experiencias, tú llegaste al día de hoy, estás consciente y cómo es que puedes decidir con el paso de los días la manera en la que las circunstancias te afectan. Fíjate también cómo en el pasado, pues ya es pasado y no lo vas a poder recuperar. Y también cómo el futuro está por venir, pero tampoco vale la pena pensar demasiado en las preocupaciones. Lo único que tienes son estas 24 horas por vivir. En esta ocasión, vas a tomar la segunda de tus 20 hojas y también la vas a dividir en 4 renglones horizontales en una cara y en 3 renglones en la cara posterior. Una para cada día de la semana. Al principio de estas 24 horas vas a poner el título El mundo gira sin mí o Yo no soy el centro del cosmos y la tarea es muy sencilla.
Durante el día te vas a comprometer a una conversación donde tú hables muy poco y escuches mucho. Vas a dedicar tiempo a 1 o 2 conversaciones en el día donde permitirás que alguien te platique de sus problemas cotidianos. Esto es muy sencillo de lograr, sobre todo si se trata de seres queridos. Simplemente empiezas con un hola, ¿cómo estás? Y de las respuestas puedes seguir el hilo de la conversación preguntando más detalles, como por qué. No es necesario que le dediques horas enteras a este ejercicio. Es importante que mires a las personas a los ojos, que pongas tus aparatos o dispositivos en silencio y pongas tu cuerpo en la dirección de esa persona para mostrar respeto y atención. Vas a poner atención en los detalles y te vas a interesar en la conversación. No eres su terapeuta ni eres su psicólogo. No vas a intentar resolverle sus problemas. No les vas a dar opiniones, ni críticas, ni soluciones. Simplemente vas a escuchar con respeto y atención lo que la otra persona te está compartiendo. Y solo 1 o máximo 2 conversaciones por día de este tipo, y las vas a documentar de una forma breve. Cuando describas la conversación al final del día vas a poner algo como esto. Mi primo Juan me comentó estos problemas que tiene. En mi opinión, lo que en realidad está pasando es esto, y su problema me hizo pensar en lo agradecido que estoy por esto. Ten cuidado con la vanidad. No se trata de un ejercicio para hacerte sentir bien en tu ego porque estás mejor que otros o para compararte de que eres superior. Todo lo contrario. Es un ejercicio de humildad para que practiques poner los pies sobre la tierra. Al inicio de las siguientes 24 horas vuelves a escribir el título Yo no soy el centro del universo, o El mundo gira sin mí, o Yo soy igual de importante que los demás. La humildad es esencial para que seas más feliz. Humildad es poner los pies sobre la tierra y es una de las armas más poderosas que tendrás para enfrentar esta vida que es tan difícil. Una forma muy práctica y sencilla de poner la humildad a trabajar es saliendo de tu burbuja personal y dedicar algo de tu tiempo a comprender los problemas y las necesidades de otros. ¿Te has preguntado por qué nunca ves elefantes escondidos detrás de los árboles? Es porque son muy buenos así.